Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas deliciosas gorditas de fiestas de pueblo, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a comenzar a agregar 1/4 de taza de leche tibia. Agregamos 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de harina. Vamos a mezclar. Y agregamos 6 gramos de levadura seca. Vamos a batir para que se vaya integrando. Y esta preparación la vamos a tapar y vamos a dejar reposar por 10 minutos. Aquí pasaron ya los 10 minutos. Y vamos a agregar 2 huevos, están a temperatura ambiente todos los ingredientes. 1 taza de leche condensada. 1 cucharada de esencia de vainilla. 1 pizca de sal. Y batimos para integrar. Agregamos 600 gramos de harina todo uso. Este paso también lo puedes hacer manual. Hacemos un volcán y en el centro agregamos todos los ingredientes y vamos mezclando poco a poco. Aquí yo estoy utilizando la batidora y el gancho. Lo tengo a velocidad 1 y así vamos batiendo hasta que se integre toda la harina. Aquí ya está listo y vamos a dejar reposar por 10 minutos la masa. Estos pasos son muy importantes para dejar que repose y se active el gluten. Aquí ya pasó los 10 minutos. Lo volvemos a batir y vamos a agregar 40 gramos de manteca vegetal y 60 gramos de mantequilla. Si puedes utilizar mejor la mantequilla o la margarina, que es para panificación, que tiene un sabor a hojaldre, sería mucho mejor, le da un buen sabor. Es la que más usan cuando hacen estos tipos de gorditas de feria o de fiestas de pueblo. Así vamos a ir integrando. La mantequilla está a temperatura ambiente. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Así ya se integró muy bien la mantequilla. Ya está lista esta masa. Ya no se me pega en las manos. Si en tu país o en tu ciudad no encuentras manteca vegetal, puedes sustituirla por mantequilla. Antes de sacar la masa, voy a agregar un poquito de aceite en el recipiente donde vamos a dejar reposar. Agregamos un poco de harina y vamos a batir por 10 minutos la masa. Aquí quedó como poquito aceite, se lo voy a integrar en la parte de arriba para que no se reseque tanto la masa y vamos a dejar reposar por 2 horas. Aquí ya pasaron 2 horas, ya se dobló la cantidad. Vamos a batir un poco para poder estirar esta deliciosa masa. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar recetas dulces y saladas. Espero verte pronto en el otro canal. Muchas gracias. Así vamos a ir estirando esta masa. Ya el tamaño de las gorditas ya depende de ustedes. Yo las quiero en tamaño pequeño. Yo voy a utilizar esta duya, que es de las duyas rusas. Mide 4 centímetros. Vamos a agregar un poquito de harina y vamos a golpear tantito la duya para quitar el exceso de harina. Solamente queremos que no se vaya a pegar.
la masa en la duya y sea más fácil al cortar. Aquí ya tenemos todo. Yo tengo una charola con manteca vegetal y harina. Y vamos a ir acomodando estas pequeñas gorditas. Las vamos a tapar con una servilleta y vamos a dejar reposar por 1 hora. Estos recortes los volvemos a amasar y con muy poquita harina vamos a estirar y hacemos el mismo proceso de cortado. Aquí ya reposaron por 1 hora. Ahora voy a calentar un comal. El fuego debe de estar muy bajito, lo más bajito que se pueda de la estufa, para que se alcancen a cocer muy bien y no se vayan a quemar. Así vamos a ir acomodando. Aquí les muestro lo más bajito que se pueda de mi estufa. Así lo vamos a dejar y vamos a estar revisando hasta que se comience a ver doradito en la parte de abajo. Y vamos a ir volteando cada una de estas gorditas. Yo aquí ya me estoy ayudando con un tenedor para que sea más fácil el volteado. Aquí ya están listas estas deliciosas gorditas. Vamos a retirar. Vean qué exquisita gordita, está calientita, recién hecha. Vean qué exquisitas, saben deliciosas. Quedan súper esponjositas, suavecitas y el sabor es deliciosa. Aquí yo estoy utilizando de estos vasitos de 1 onza o de 25 mililitros. Vamos a llenar de leche condensada, de miel maple y un poquito de cajeta, o puedes utilizar dulce de leche. También puedes utilizar Nutella o un ganache de chocolate también. Ya si no los quieres llenar y solamente agregar la mitad, ya depende de ustedes o cómo ofrezcan el producto, si lo van a vender. Aquí están estas gorditas de pueblo, de fiestas de pueblo, de verdad que quedan deliciosas. Así en esta presentación las puedes vender. Ya el tamaño ustedes ya dependen si las quieren más grandes. Vamos a acomodar para la presentación de estas deliciosas gorditas. De la medida de 4 centímetros, a mí me salieron 115 gorditas. Y en cada charolita tienen 16 gorditas. Cada cajita yo lo daría en 60 pesos, de 55 a 60 pesos. Ya depende de tu zona y tus ingredientes. Si no las quieres vender así en charola, puede ser solamente las puras gorditas en una bolsita. O también puedes combinar con fruta estas increíbles y deliciosas gorditas. Aquí en Jalisco, México, es muy común de que todas las fiestas de pueblo o fiestas del templo tengan estas deliciosas gorditas. Cuéntame si en tu estado o en tu país también hacen estas deliciosas gorditas. Aquí está súper esponjosita, deliciosa, igualitas a las gorditas que venden. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Exquisitas.